De día el metro es ruido, prisa y gente por todos lados. Pero de noche, cuando los andenes se vacían y el último tren desaparece en el túnel, algunas estaciones empiezan a contar historias que nadie quiere escuchar. Bienvenido a la Feria del Espanto. 1. La niña de Padre Mier, Metro Rey, Nuevo León. Ser guardia nocturno en la línea 2 del Metro Rey es un trabajo para los que no le temen al silencio. Esa línea es completamente subterránea. A las 3 de la mañana, cuando se apagan las bombas de ventilación, la estación Padre Mier parece una tumba gigante de concreto. Era mi tercera semana. Hacía mi rondín por el andén dirección Sendero. La iluminación principal estaba apagada. Solo quedaban los focos de emergencia que bañan todo de un color naranja enfermizo. Y entonces la vi. A 50 metros de mí, parada justo en la franja amarilla del borde del andén, había una niña. Llevaba un vestido blanco, sucio de hollín, y sostenía un oso de peluche al revés. Estaba de espaldas a mí, mirando hacia el foso de las vías. Pensé que algún vagabundo se había colado con su hija. Encendí mi linterna y le grité: «¡Hey! ¡Aléjate de la orilla!». La niña no se inmutó, ni siquiera un temblor. Empecé a caminar rápido hacia ella, sacando mi radio. Cuando estaba a unos 10 metros, la niña simplemente se inclinó hacia adelante. Se dejó caer al vacío. Escuché el golpe seco de su cuerpo golpeando los durmientes de madera y el acero de los rieles. Un crujido húmedo, como si se hubiera roto todos los huesos. Corrí desesperado hasta el borde y alumbré hacia las vías. Mi corazón me golpeaba la garganta. Esperaba ver un charco de sangre, una tragedia espantosa. Pero no había nada. Las vías estaban completamente vacías. Ni una mancha, ni el peluche. Apunté la luz hacia el interior del túnel, confundido, sudando frío. Y entonces escuché el sonido. El sonido de unos huesos rotos, crujiendo. Clac, clac. Pero no venían de las vías. Venían de arriba. Levanté la linterna hacia el techo de concreto que estaba justo sobre mi cabeza. La niña estaba ahí, pegada al techo como un insecto. Su cabeza colgaba hacia abajo, mirándome con unos ojos completamente blancos. Su mandíbula se abrió de par en par, dislocada, y con una voz que sonaba como 3 personas hablando al mismo tiempo, susurró: «Tú también te vas a caer». Dejó caer el oso de peluche justo en mi cara y la luz de mi linterna explotó. Renuncié esa misma noche y jamás volví a bajar a una estación subterránea. 2. El nido de la línea 7, Metro CDMX. La línea 7 del metro de la Ciudad de México es la más profunda de todas. Para llegar a los andenes de Polanco o Auditorio, tienes que bajar decenas de metros bajo la tierra. El aire allá abajo pesa, huele a hierro oxidado y a azufre. Soy ingeniero de mantenimiento de vías. Una madrugada de 2018, nos mandaron a revisar una filtración de agua entre las estaciones. Mi compañero, Rubén, caminaba unos metros adelante de mí, alumbrando con su lámpara de casco. Llegamos a un punto donde el túnel hace una curva ciega. Rubén se detuvo. En la pared del túnel había una grieta enorme, un hueco que no aparecía en los planos del sistema. De adentro salía un olor nauseabundo a carne en
descomposición. Rubén, que era muy terco, se asomó por el hueco y sin decir una palabra se metió gateando a la oscuridad. Le grité que regresara, que era peligroso. Solo escuché el eco de sus botas alejándose y luego un silencio total. Esperé 5 minutos. Empecé a sudar. Saqué mi linterna de mano y pasé mi cuerpo por la grieta. Era una caverna natural de roca viva. Al fondo vi la luz del casco de Rubén tirada en el suelo. Caminé hacia la luz temblando. Cuando levanté el casco, alumbré el resto de la caverna. Lo que vi ahí va a perseguirme hasta el día que me muera. Había un nido gigantesco de 3 metros de alto, construido con ropa vieja, bolsos de mujer, zapatos y cabello humano negro y apelmazado. En el centro de esa aberración estaba agachada una criatura enorme, de piel grisácea y grasienta. Tenía los brazos extremadamente largos y estaba de espaldas a mí, devorando algo que crujía húmedamente. Llevaba puesto un chaleco naranja, el chaleco de Rubén. Me quedé paralizado, incapaz de respirar. La criatura dejó de comer. Su columna vertebral hizo un ruido espantoso al erguirse. No se dio la vuelta. En su lugar, imitó la voz de Rubén a la perfección. Con la voz de mi amigo, pero con un tono metálico, dijo: «Acércate, encontré la fuga». Empecé a retroceder lentamente, sin quitarle la luz de encima. Cuando la criatura giró su rostro, no tenía cara. Era solo un agujero vertical lleno de dientes afilados como agujas. Corrí hacia la grieta, desgarrándome la ropa contra las piedras. Salí al túnel principal y no paré de correr hasta la estación. Sellaron ese tramo al mes siguiente. Dijeron que fue riesgo de derrumbe. Yo sé lo que realmente escondieron ahí abajo. 3. Los sin rostro de Pasco Sur, Subte Buenos Aires. Todo porteño conoce la leyenda de las estaciones fantasma del subte en la línea A, Pasco y Alberti Sur, lugares clausurados en 1953 que quedaron atrapados en el tiempo. Tomé el último servicio un viernes de lluvia torrencial. Iba solo en el penúltimo vagón. Estaba recargado contra la ventana, viendo pasar los túneles oscuros. De repente, las luces del tren parpadearon y los motores perdieron fuerza hasta que el tren se detuvo por completo. Miré por la ventana. Estábamos estacionados justo frente al andén clausurado de Pasco Sur. Las baldosas estaban podridas, cubiertas de un polvo denso. Pensé que era un fallo de señalización, hasta que escuché el sonido hidráulico. Psss. Las puertas de mi vagón se abrieron de par en par, dando directo al andén abandonado. El aire que entró olía a tierra de cementerio y a flores podridas. Del interior de los pasillos oscuros de esa estación empezaron a salir personas, docenas de ellas. Iban vestidos con ropa de los años 20, trajes a rayas, vestidos largos, sombreros. Caminaban rígidamente hacia el tren sin hacer el menor ruido. Se subieron a mi vagón. Yo estaba pegado a mi asiento, aterrado. Se sentaron a mi alrededor, llenando los espacios vacíos. Y cuando la luz de emergencia iluminó sus cabezas, lo vi. Ninguno tenía rostro. Donde debían estar sus ojos, nariz y boca, solo había una extensión de piel lisa y pálida, como un maniquí a medio hacer. Todos estaban sentados en perfecto silencio. Y entonces, todos al mismo tiempo, giraron sus cabezas hacia mí. El que estaba sentado frente a mí, un hombre alto con un abrigo gris, levantó sus 2 manos. Llevó sus dedos a la altura de su barbilla
y hundió sus uñas en su propia piel lisa. Empezó a tirar hacia arriba, rasgando su carne. El sonido de la piel desprendiéndose era asqueroso. Detrás de esa capa de piel no había hueso, había un vacío negro. Los demás pasajeros empezaron a hacer lo mismo, todos rasgándose la piel de la cara y extendiendo las manos hacia mí, como pidiéndome mi rostro. Me levanté gritando, empujando esos cuerpos helados que se sentían como carne muerta. Crucé corriendo al vagón siguiente justo cuando las puertas se cerraron de golpe y el tren arrancó. Cuando llegué a la siguiente estación, el operador me encontró llorando. Revisó los vagones traseros. No había nadie, pero en mi asiento había un charco de sangre vieja. 4. El suicida del vagón. Metro Santiago, Chile. A veces el metro se detiene a mitad del túnel por un operativo de seguridad. Ese es el código interno que usamos cuando alguien se lanza a las vías. Yo suelo tomar la línea 1 muy tarde. Esa noche el metro se detuvo bruscamente cerca de la estación Los Leones. Estuvimos ahí media hora. Eventualmente el tren reinició su marcha. Mi vagón estaba completamente vacío, o eso creía. En la siguiente parada, las puertas se abrieron, pero nadie entró. Al cerrarse, miré hacia el fondo del pasillo, en la conexión con el otro carro. Había un hombre de espaldas, parado frente a las puertas cerradas. Llevaba un traje gris, rasgado y manchado de un líquido oscuro. Su postura era antinatural. Tenía la espalda encorvada y su cabeza colgaba inerte hacia adelante. De pronto, el tren dio una curva y el hombre empezó a caminar hacia mí por el pasillo central. Sus movimientos eran espasmódicos. Con cada paso que daba, se escuchaba un crujido asqueroso. Clac, clac. Sus piernas estaban rotas. Se doblaban en ángulos imposibles, forzándose a avanzar mientras el hueso destrozaba la tela de su pantalón. Me paré de mi asiento retrocediendo. «Amigo, ¿necesitas ayuda?», le dije con la voz temblorosa. El hombre se detuvo a 3 metros de mí y levantó la cabeza. Su rostro estaba completamente destrozado, aplastado como si una máquina de acero de 100 toneladas le hubiera pasado por encima. Uno de sus ojos colgaba fuera de su órbita. Levantó un brazo desarticulado y señaló hacia la ventana oscura. Abrió su boca llena de sangre coagulada y en lugar de palabras salió el ruido ensordecedor de los frenos del tren. Un chillido metálico insoportable. Las luces del vagón se apagaron por completo. Quedé sumergido en la oscuridad total. En esa oscuridad escuché el crujido de sus huesos dar un paso más y otro, hasta que sentí su aliento helado chocando contra mi nariz. Estaba parado a milímetros de mi cara. Una voz cavernosa susurró en mi oído izquierdo: «Hazme un espacio». Las luces parpadearon y se encendieron. El hombre había desaparecido. Me bajé en la siguiente estación, temblando. Al día siguiente leí las noticias. El retraso de esa noche se debió a un suicida en Los Leones. Llevaba un traje gris. 5. El altar de Zócalo. Cuando excavaron para hacer las líneas del metro en el centro de la Ciudad de México, destrozaron ruinas prehispánicas que llevaban siglos dormidas. Despertaron cosas que exigían sangre. Fui velador de la estación Zócalo. Al interior de esa estación hay una maqueta gigante del centro ceremonial azteca. A las 4 de la madrugada, cuando el metro es un abismo, esa zona se llena de sombras alargadas y energías pesadas. Caminaba por los pasillos apagados, verificando los candados. Empecé a escuchar un sonido muy rítmico, grave. Boom, boom, boom. Parecían tambores, pero el sonido retumbaba desde adentro del concreto, vibrando en la suela de mis botas. Seguí el ruido.
Me llevó directamente a la zona donde está la exhibición de la pirámide. El área estaba envuelta en una neblina rojiza y espesa, un humo que olía a copal quemado y a sangre fresca. Me escondí detrás de un pilar, asomando apenas la cabeza. Sobre la estructura de cristal de la exhibición ya no había una maqueta. El espacio se había transformado. Había un altar de piedra negra, real y tangible, goteando un líquido espeso. Y sobre ese altar había una figura. No era humano. Era una criatura altísima, de piel escamosa y oscura. Su cuerpo estaba adornado con plumas podridas y oro manchado. En su mano derecha sostenía un corazón humano gigantesco y todavía latía. ¡Bum! 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 Mi radio hizo estática de repente. El ruido rompió el trance de la criatura. Esa deidad de pesadilla giró su cabeza adornada con cráneos y clavó sus ojos ardientes, color ámbar, directamente en mí, a través del pilar. En ese instante sentí un dolor agónico en el pecho. Un ardor insoportable, como si dos manos invisibles y gigantes me estuvieran abriendo las costillas desde adentro, buscando mi propio corazón. Caí de rodillas escupiendo sangre. La figura en el altar alzó el corazón que tenía en la mano y lo aplastó, haciéndolo estallar en un charco rojo. Mi propio corazón falló. Caí inconsciente al frío suelo de la estación. Desperté al mediodía en la sala de urgencias del hospital. El médico me dijo que sufrí un infarto masivo, que era un milagro que estuviera vivo. Pero cuando me mostró las radiografías de mi pecho, las costillas estaban fracturadas, hacia afuera, como si algo hubiera intentado salir. Así que la próxima vez que estés solo en una estación y escuches algo venir desde el túnel, no te asomes, porque a veces el metro no trae pasajeros. No olvides suscribirte a la Feria del Espanto. Nos vemos en la próxima parada.